Bien, bueno, y la primera gran elección que se viene será en mayo en la ciudad de Buenos Aires. Hay un estudio ya bastante avanzado sobre cómo está el posicionamiento de las distintas fuerzas, de los referentes políticos. Lo sumamos, Iván, a Santiago Giorgieta, analista político de Proyección Consultores. Santiago, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Bueno, gracias. estábamos repasando un poco el reporte este bastante completo que ustedes han hecho en Proyección Consultores. Sí, El escenario a esta altura, ¿cómo lo definirías con vistas a las elecciones porteñas? incierto, incierto. Nosotros lo definimos como el escenario más incierto de, por lo menos, los últimos 20 años en la ciudad de Buenos Aires, por la fragmentación de estas tres fuerzas que aparecen, también por la mala imagen que ostentan todos los candidatos o todos los dirigentes políticos. Ningún dirigente político hoy en la ciudad de Buenos Aires tiene mayor valoración positiva que negativa, o sea, tienen todos diferenciales negativos. Y sobre todo, bueno, pensando en que el gobierno entró en una etapa donde al presidente fue, si querés, en su error no forzado, con el tema de la criptoestafa o el criptoe, como lo queramos llamar, eh, tuvo un golpe muy duro en su credibilidad, que era su mayor potencia, sobre todo para distinguirse del resto de la política. Pensemos que en el mes de diciembre Manuel Adorni encabezaba ante las encuestas que habíamos hecho en la ciudad de Buenos Aires, y hoy, si bien está cerca de tanto el expresidente Mauricio Macri como Leandro Santoro, en ese escenario hipotético que armamos, se ubica tercero. Entonces, bueno, ya ahí hay una complejidad interesante y, bueno, se sumió en la última semana la intención del ex jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de mostrarse que va a participar en esta elección. Llegamos a medirlo. Tiene un caudal electoral que para unos le parece poco, para otros les parece mucho, pero un caudal que también genera mayor incertidumbre a la elección, con entre 6 y 8 puntos de intención de voto, sobre todo pensando de dónde son esos votos, de dónde salen, y si querés también por parte del oficialismo nacional, de la Libertad Avanza, la ruptura con Ramiro Marra, una figura que por ahí no entendía que no podía llegar a lastimar, pero bueno, que están midiendo algunos puntos en la ciudad de Buenos Aires y que le puede también llegar a ser perjudicial para la Libertad Avanza en el territorio porteño. Es interesante este Santiago, interrogante que ustedes hicieron y, sobre la posibilidad de votar a un candidato opositor en la sí, ciudad al gobierno de Milei para ponerle límites. Esta idea parece que está dando vueltas en la cabeza del electorado, ¿no? sí, claramente, igual si bien siempre partimos de una base de que la Libertad Avanza tiene un núcleo duro negativo muy alto desde que inició su gobierno. En la ciudad de Buenos Aires es un poco más permeable ese núcleo negativo, pero bueno, últimamente el porteño no le está teniendo no la está mirando con los mismos ojos ni con las mismas ganas al gobierno de Javier Milei, y se da esa dinámica donde el presidente tiene una valoración negativa de su gestión mayor que la de Jorge Macri, tiene una imagen negativa alta, bueno, en este mes. Aparece el problema de la inseguridad y es un problema que se entiende que es compartido, no solo se le achaca la responsabilidad al gobierno de la ciudad, también a ningún otro gobierno, ¿no? Siempre la responsabilidad es muy compartida. Entonces me parece que ahí empiezan a aparecer algunas grietas en el electorado de la Libertad Avanza, que por ahí en algún momento pensaba eh, que Javier Milei venía a enterrar a Mauricio Macri, pero bueno, Mauricio Macri me parece que es un error entenderlo como alguien que está en retirada, y sobre todo en este contexto donde la incertidumbre económica es lo que prima y todavía el gobierno no ha podido, salvo las expectativas, que es lo que lo tiene muy atados al electorado, no ha podido ofrecerle nada material a los argentinos y las argentinas en relación a la economía personal o familiar. Y si bien entendemos que en Capital Federal el nivel socioeconómico es uno de los más altos del país, uno de los puntos donde el nivel socioeconómico está más concentrado, pero no llega a lograr una cohesión, si querés, favorable. Y por ahí hace 3 meses pensábamos que la Libertad Avanza podía imponerse a nivel nacional, podía imponerse fácilmente en la Ciudad de Buenos Aires, podía imponerse también en la provincia de Buenos Aires, y bueno,
eso hoy está todo en duda. Santiago, Iván Damianovich, te saluda, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Bien. Una consulta, digamos, porque también empieza como a percibirse en el aire, y esto quisiera que me lo ratifiques, o en todo caso rectifiques vos, a partir de los números que manejan, cierto cansancio o cierto hastío social de lo que es la marca del PRO en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, en la administración de la Ciudad de Buenos Aires. Son muchos años de un mismo signo político, y sí, en esa percepción, insisto, que no tengo definida, pero seguramente vos la podés deducir de los números, detrás, sí, bueno, se esconde la idea de, bueno, tal vez estamos ante un cambio de ciclo político en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algo de esto en el aire? Sí, claro, sí, sobre todo por la gestión de Jorge Macri, una muy mala gestión en muy poco tiempo, donde pensemos que Horacio Rodríguez Larreta, cuando pierde la interna con Patricia Bullrich, si bien la evaluación de la gestión venía a la baja, no estaba en estos niveles que hoy tiene Jorge Macri, niveles que no puede consolidar, no porque haya un error de comunicación, o porque haya un error de percepción, o que le pueda echar la culpa a nadie. Digo, el tema de la inseguridad, digo, si bien yo digo que la culpa muchas veces se atribuye de forma compartida a los diferentes niveles, tanto a la Nación, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, el tema de la fuga de presos fue un tema que golpeó mucho, el tema de la suciedad en la ciudad es un tema que lo golpea mucho a Jorge Macri, el tema del transporte, bueno, empieza a generar algunos ejes de comunicación o discursivos que uno los ve claramente que van detrás de la demanda que hay de las encuestas, y bueno, y así es cuando empieza la política a errarle eso. Y claramente lo que no está viendo es que la sociedad en la Ciudad de Buenos Aires lo que está viendo es una renovación al PRO, si quiere seguir siendo gobierno. ¿Por qué? Lo que te decía, digo, ¿por qué vemos que es la elección más compleja del PRO? Pensemos que la última elección, que no fue muy buena para el espacio del PRO, de Juntos por el Cambio en la ciudad, fueron 49.5% de los votos. Digo, y hoy la intención de voto de Mauricio Macri, que es el líder del espacio, está rozando los 25 puntos, si querés, con la percepción de los indecisos, que todavía es un número importante, casi 20 puntos, puede estar llegando a los 30 puntos, digo, números insólitos para esta coalición, que vio nacer a Mauricio Macri como líder político y que sí tenía un riesgo muy grande si llegaba a perder o si llega a perder acá en su propia ciudad, aunque sea una elección legislativa, porque va a sembrar las dudas, bueno, qué puede pasar dentro de los próximos 2 años. Me parece que ahí vos vas a tener expectante a 2 actores principales, uno va a ser Manuel Adorni y el otro va a ser Leandro Santoro, los dos que están corriendo por detrás y muy cerquita a quien fuera el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, si es que se presentara a él, porque también algo que se da es que Mauricio Macri agrupa más de 10 puntos de diferencia cuando pones, por ejemplo, María Eugenia Vidal. No se da lo mismo con Fernán Quirós, un dirigente que tiene buena evaluación, no está en esta grilla, pero cuando lo medimos siempre tuvo una muy buena evaluación positiva. Entonces hay algo de una etapa del PRO que se empieza a acabar. Me parece que María Eugenia Vidal está cumpliendo un ciclo, bueno, el resto de los dirigentes que la acompañan también, digo, Waldo Wolf diciendo que sale de la Secretaría o al Ministerio de Seguridad para ser candidato cuando el principal problema de los porteños es la seguridad. Bueno, claramente también muy desgastado, no, si fuera como candidato no le iría muy bien. Bueno, después va a tener varios dirigentes del PRO que, bueno, que están en un momento donde la transición parece ser no ordenada, donde el trasvasamiento generacional uno lo ve muy difícil y donde ve muy pocos dirigentes que hoy estén asomando. Digo, no le pasa solo al peronismo, sino también le pasa a el PRO, Juntos por el Cambio, si querés, o lo que fue Juntos por el Cambio. Digo, ahí el que tiene la mayor sorpresa, la mayor versatilidad en ese sentido, sí es la Libertad Avanza, que trae gente nueva, que no significa que sean buenos o no, pero sí que en estos casos pueden llegar a tener un plus respecto a lo que vos decías, que la sociedad está viendo un cambio de gestión o un fin de ciclo. Es interesante, estaba analizando estos dos cuadros, bueno, de cómo cambia el escenario de proyección electoral según quien sea el candidato, en un escenario donde el candidato del PRO fuese Mauricio Macri, claro, obtiene 10 puntos más que si la candidata fuese Vidal. Le pasa lo mismo al kirchnerismo,
donde si el candidato es Leandro Santoro, tiene mucha más intención de votos, 6 puntos más que si fuese Mariano Recalde. Con esto también cambia el posicionamiento de La Libertad Avanza, según los números que tienen ustedes. En el caso de que fuese Vidal la candidata del PRO, Manuel Adorni sube mucho, del 15 al 23%, y queda primero. Esto va a ser interesante también, y supongo que lo deben estar midiendo tanto en el gobierno como en la oposición, ¿no? ¿Qué candidato llevar? Varía mucho la intención, por lo menos a esta altura del partido, faltando 2 meses, varía mucho la intención de voto según quien sea el candidato. Sí, pensemos además la complejidad que va a tener el desdoblamiento de la elección, ¿no? La elección de Cava va a ser dentro de poquito, en el mes de mayo, y la elección nacional va a ser más adelante. Digo, seguramente la carta fuerte, que es Manuel Adorni, la Libertad Avanza, se la guarde para el mes de octubre, y fíjate ahí cómo lo importante que es no solo el sello, sino quién es el que está en la boleta, porque es realmente el que termina traccionando. Bueno, ahí va a haber también ver cómo juegan las diferentes fuerzas sus cartas, qué van a querer jugar en una elección ahora temprana y qué van a querer jugar en la elección nacional. Digo, si bien entendemos que al gobierno le sirve la elección nacional, si no le va bien ahora en mayo, ya se va a empezar a hablar, va a haber un rum de, bueno, cómo le va a ir al gobierno si le va mal ahora, si por qué le iría bien en octubre. Leandro Santoro aparece con una expectativa alta, si llega a jugar, a competir en mayo y llega a imponerse, bueno, va a haber otra potencia u otra fuerza para la elección de octubre. Y lo mismo el PRO, digo, bueno, si en lo local no le llega a ir bien en esta primera instancia, bueno, ¿qué lo deparará sobre todo para el mes de octubre? Sí, el que tiene más para perder claramente la Libertad Avanza, porque si en todas estas elecciones de desdoblamiento no le va bien, seguramente va a empezar a tambalear por lo menos algunos apoyos externos que están esperando o entendiendo que necesita que Javier Milei tenga mayores diputados nacionales y senadores para poder empezar a aprobar leyes a través del organismo constitucional y democrático que es el Congreso, y no por decreto. Bueno, y también la cantidad de temas de preocupación en los consultados, bueno, donde la lucha contra la inseguridad se ubica en primer lugar, aunque no muy lejos de lo que es la estabilidad económica, ¿no? No, desde ya, fíjate, la pregunta que hacemos es el principal problema, es con opción múltiple, o sea, se pueden responder más de una opción, aparece la inseguridad con 1 de cada 2 porteños, o sea, el 50% de los porteños, su principal preocupación es la inseguridad. Después va a aparecer los temas del orden económico, pero hacemos una repregunta, bueno, pues si tuviera que elegir uno solo, ahí sí le damos una sola opción para que elijan, y quedan igualados, ¿no?, entre la inseguridad y el tema del orden económico. Pero ¿qué vimos acá y qué nos llamó la atención? Que era el único ámbito donde estábamos trabajando en los estudios de opinión pública, en la ciudad de Buenos Aires, donde la inseguridad prevalecía por mucho más que los temas del orden económico, y cuando hacíamos la repregunta quedaban a la par. Entonces, bueno, ahí claramente había un tema que está muy en la mesa de los porteños, el tema de la seguridad. Y bueno, también veremos eso, cómo le va a impactar, porque ahí el que corre con un poquito más de ventaja Leandro Santoro, porque fíjate el despiole que se armó entre Waldo Wolf y la ministra Bullrich, o sea, la disputa por la seguridad en la ciudad de Buenos Aires queda en manos del PRO y queda en manos de Libertad Avanza. Ahí Santoro tiene una carrera con un par de cuerpos sale con un par de cuerpos de distancia del resto de sus competidores, si sabe aprovechar la ocasión. Santiago, gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Hasta luego. Ahí estaba Santiago Giorgietta, analista político de Proyección Consultores.